La riqueza más sustanciosa de estos árboles está en la resina. Tras 2 milenios de aprovechamiento, hoy todavía se sigue extrayendo este rico producto que da trabajo y sustento a numerosas familias. De marzo a noviembre, en estas tierras el trabajo transcurre entre los pinos. Es la época de la resinación. En la tierra de pinares ha llegado el invierno, la mejor época para recoger y transformar en pez los restos de resina o sarros, las serojas y otros desperdicios que han quedado al pie de los pinos. Priscilo de Pablo es el último peguero en activo de toda la comarca. Esto se pega un golpecito. Durante los últimos 40 años se ha dedicado a la fabricación de pez en una de las 15 o 16 pegueras que, hasta hace algunas décadas, funcionaban en Navas de Oro. Cuando la temporada de resinación ha terminado, Priscilo va al pinar para recoger los despojos y la resina o miera seca que se ha ido escurriendo por el tronco hasta formar el sarro al pie de cada pino. Su amigo Segismundo le acompaña al pinar para ayudarle a transportar los sarros que va recogiendo. El sarro se forma en el momento que se empieza a trabajar el pino. Así que se empieza a trabajar el pino, pues por un lado o por otro caen gotas del pino abajo al suelo. Y ese es el que produce el sarro. Priscilo quita la tierra que pueden llevar los sarros para que no se atierre la pez al quemarse. Da la tierra, si echas mucha tierra, pues se ahoga. Para picar los sarros, Priscilo utiliza la azuela doble, que por un lado lleva el peto y por el otro la boca. Este es el peto con el que doy ahora. Y esa la boca. Después de sacar los sarros, pone broza al pie del pino para que la resina no caiga directamente sobre la tierra. De este modo, al próximo año la podrá recoger mejor y más limpia. Nuestro amigo el peguero ya ha cargado en el carro de Segismundo la materia prima para fabricar la pez. Pero necesitará 3 viajes como este para obtener los 1.200 kilos de combustible que caben en una hornada. Las pegueras son unas pequeñas edificaciones de adobe reforzadas con ladrillos que se ubican en las afueras del pueblo. Antes de llenar la peguera, Priscilo debe limpiar los residuos de la hornada anterior. Y ahora se termina de sacar esto. Se coge las escobas, se barre bien barridito. El suelo de su interior, llamado muela, tiene una cierta inclinación hacia un agujero por el que se escurrirá la pez. Pues ya digo, y es muy prescindible que el piso esté bien caliente para que deslice bien la pez. Este agujero comunica la muela con la caldera exterior u olla en la que se recogerá la pez. Ahora se mete el asador directamente, así como lo hago yo, para que esté suelto el agujero y vaya viendo la pez por su propio pie abajo la olla. Esto lo hemos terminado ya. Vale. Y ahora meto las cañas otra vez de nuevo. El rodillo y la ramera ahora que se mete. Priscilo prepara un filtro hecho con varias ramas o cañas apoyadas sobre otra principal llamada rodillo. Así evitará que caigan en el fondo los desperdicios que pueden obstruir el conducto durante la combustión. Ahora se echa la ramera. Con una capa de ramas verdes, Priscilo cubre el filtro y lo deja preparado para añadir encima un lienzo de teas. Una vez terminada de echar la ramera, se mete un lienzo de tea ahí para más seguridad, para que ahueque más y tire mejor. Lo llamamos echar un lienzo encima de la ramera para más seguridad de que no caiga mierda. Abajo el agujero y se atasque el agujero. El agujero tiene que ir más bien para que cubra.
Llega el momento de echar los sarros que tiene almacenados junto a la peguera. La alternancia de lienzos de ramera verde o de chistos, que son ramas de pino secas, con las capas de sarros, sirve para dejar ahuecado el combustible y garantizar así que coja fuerza el fuego. A la vez que aumenta el volumen de combustible en el interior, nuestro amigo Priscilo va cerrando con adobes la boca de la peguera para que no entre suciedad. Bueno, y ahora otra vez al ataque. Esta es la olla. En la olla todavía queda pez de la hornada anterior que se ha ido escurriendo durante la noche. A Priscilo le ayudan su hijo Juan Antonio y su yerno Alfonso. Este sella con tierra la tapa de la olla para que no entre nada de aire durante la combustión de la peguera. Con paciencia, la peguera va quedando llena de capas de sarro alternadas con lienzos de ramera y chistos. Priscilo va cerrando la boca con adobes para poder controlar el tiro cuando todo este combustible esté ardiendo. La última capa la echan de virutas de remondar los pinos, llamadas serojas. Su gran contenido en resina o miera las convierte en una mecha excelente para empezar a quemar la peguera. Y a medida que va cogiendo fuerza, pues va destilando la pez para abajo. Ahora, lo cual que esto va a arder muy mal porque están muy bien, me da la... Pues ahora se echa la cerilla y la hacemos una cruz como hacían antes y que se entienda ella, así de fácil. Tendría que haber partido mal. Ya está la peguera encendida. Con la combustión de los despojos, sarros y ramas de los pinos, la resina o miera se va escurriendo lentamente hacia el fondo sin llegar a quemarse. Ahora solo queda controlar que el tiro del fuego sea el apropiado y esperar que el proceso se desarrolle con toda normalidad. Al llegar la noche, la peguera está a pleno rendimiento. Por el color del humo, Priscilo comprueba que la pez se va filtrando hacia el fondo sin quemarse. Porque es lo que hay que mirar, el humo. Cuando sale negro el humo, pues malamente, es que se está quemando pez y ahora sale bien. Si el humo saliera negro, indicando que la pez se está quemando, para remediarlo Priscilo tendría que poner un par de filas o vueltas más de adobes cerrando el tiro del fuego. Pero todo va bien y esta noche podrán ir a dormir tranquilos. Al amanecer ya se ha consumido una buena parte del combustible y nuestro amigo el peguero debe asegurarse de que el conducto no está obstruido y que la pez sale con normalidad. Bueno, y ahora destapo aquí a ver si se ha soltado. Como me huele a pez, ya se ha soltado. Mirad. Ahora voy a poner la medida esta vez para más seguridad si se ha soltado. Y antes no había nada y ya hay eso. La peguera funciona bien. El fuego ya está muy bajo y para que tire mejor hay que quitar los adobes de la boca. Bueno, y ahora, como está ahogada la peguera, pues se tiene que sacar un poco de la ceniza esta para que vaya llegando el calor a lo vivo. El fuego siempre ha sido inspirador de mitos y leyendas sobre brujas. Aristónico, el hermano de Priscilo, todavía recuerda alguna historia de su infancia. Y las brujas se reunían justamente en Revilanas, en la peguera de Revilanas. Y entonces harían lo que fueren ellas y después cantaban la canción que decían: 3 somos de Coca, 2 de la Nava y la tamboritera de Revilanas. Esa es la canción que tenían las brujas. Y es cuando pasaban a los montes
y a los chavales pues les daban a todos miedo de pasar por allí. Sería una fábula o sería lo que fuere, pero esa era la canción que tenían las brujas de aquí del núcleo del Pinar Viejo, que llamamos. La actividad sigue en la peguera. La combustión produce cenizas que hay que retirar para facilitar el tiro. Mientras tanto, la olla ya debe contener bastante pez líquida. Ahora vamos a hacer de descubrir la olla para sacar la pez. Como queda poco combustible, se puede abrir la olla sin correr el riesgo de que se queme el producto obtenido. Y así echando agua, pues no se pega. Han pasado 2 jornadas desde que se encendió la peguera y todavía queda combustible para una más. Priscilo aprovecha para sacar la pez y echarla en los bidones ahora que está caliente y líquida, pues si la deja enfriar, se solidificará y habrá que sacarla a golpe de pico. Y este es el último proceso que tenemos para sacar para el cocido o para los garbanzos. Priscilo y su hijo sacan la pez caliente con unos cazos especiales y la van echando en unos bidones para llevarla a la fábrica, donde se separarán los aceites sobrantes. Pues esto es mucho trabajo y poco producto. La producción de esta peguera dará para más de 2 bidones. Priscilo debe darse prisa en sacar la pez, pues al estar abierta la olla se va enfriando y cada vez está más dura y difícil de coger. Y ahora sacamos lo máximo posible, porque ahora cuesta menos trabajo, porque está blando. Y luego entonces costará mañana más trabajo. Pero la pez que sale por el agujero también se va enfriando y llega un momento en que el conducto se obstruye. Priscilo debe introducir el asador caliente para derretir la pez y abrir el paso. Y corre igual que corría antes, aunque claramente no está tranca. Pues ahora vamos a calentar el asadón para bajar a la olla y sacar la pez con menos trabajo que con los cazos. Así de fácil. Y voy a meterle un poco a que se caliente. Así se templa un poco y despide la pez. Si estuviera frío no la despedía. Esta última fase de extraer la pez, el peguero la hace con el azadón caliente desde dentro de la olla y apoyando sus pies en unas tablas laterales que tiene preparadas. Que se entienda ella ya. La cosa para que quede el agujero limpio y baje toda la pez ya, que ya no hay problema. La combustión continúa y durante un día o 2 seguirá cayendo pez en la olla. Pero Priscilo debe taparla bien para que no se queme el producto final obtenido. Otra noche y otra jornada completa le esperan a Priscilo hasta que toda la pez haya caído en la olla. El trabajo es tranquilo, solo debe preocuparse de limpiar la ceniza de vez en cuando e ir sacando la pez lo más caliente posible. Ya digo, en pleno verano a lo mejor coges y descargas el cazo ahí como el agua. Bueno, otra más. Y ahora tapamos la olla. Priscilo ha suministrado los bidones llenos a la fábrica de Navas de Oro. Aquí la pez va a ser depurada tras un último proceso de destilación a fuego directo. Los operarios de la fábrica vierten la pez en unos grandes bidones o tinos donde se separarán las impurezas. Pero para poder trabajarla, la pez debe estar bien caliente. El fuego de leña mantiene la temperatura ideal en el bidón, lo que facilita el proceso de espumar. Esto es espumar, la quitar la mierda de para arriba, ¿sabes? Se llama espumar. Apenas ha salido suciedad. Ahora, cuando la pez está bien caliente, a través de un tubo la pasan a la olla del alambique hasta que esté casi llena su capacidad, cercana a los 1500 kilos.
Pero cuando la pez hierve, le ocurre como a la leche. Se sale rápidamente del recipiente. Jesús debe tener mucho cuidado en reducir la intensidad del fuego para que no exceda el punto de ebullición. La olla del alambique también tiene su propio fogón, pues el control de la temperatura será clave en el desarrollo de la destilación. Ahora hay que moverlo eso hasta sacar la humedad de ahí. Cuando salga aquí la humedad es cuando se empieza luego a destilar ya. Durante 1 hora y media, Jesús tiene que revolver la pez en el alambique para que se evapore toda la humedad. Pero además de mover la pez continuamente, Jesús debe ir subiendo poco a poco la temperatura de la olla hasta llegar a los 120 o 130 grados necesarios para iniciar el proceso de destilación. Y ya está a 90 grados, que es cuando ya empieza a tirar toda la humedad. Cuando la temperatura ha alcanzado los 120 grados, ya se puede iniciar el proceso de destilación que comienza con la inyección de agua. Bueno, pues vamos a dar la inyección que ya creo que ya está. Esto es para obligarla a destilar. La destilación se puede destilar ello solo normalmente, pero tarda mucho. Entonces al dar el agua la obligas a moverse en movimiento y entonces destila más deprisa. Bueno, con esto le dejamos así un poco ahora a ver si empieza a correr por allí. En este proceso de destilación, el vapor que se produce en la caldera del alambique pasa a través de un largo tubo o serpentín metido en agua. Allí, el vapor se licúa y se decanta a través de un recipiente llamado vaso florentino. El líquido resultante es una mezcla de pinolina y agua. Por su menor densidad, la pinolina flota sobre el agua. Esto es pinolina y agua, viene envuelto el agua y la pinolina. El agua está abajo, pesa más el agua que la pinolina. La pinolina es de arriba. Si uno va subiendo el agua para arriba, entonces se va viendo que va quedando menos pinolina arriba y es cuando lo ves que está. Como la pinolina queda en la parte superior del recipiente, Jesús abre el grifo para recogerla y pasarla a otro bidón. En cada destilación se vienen a recoger unos 80 litros de este producto que se utilizan en la fabricación de disolventes y alquitrán. Tiene ahora 158 grados. Hasta los 170 no termina. A medida que la temperatura sube y el proceso va llegando a su fin, la cantidad de pinolina obtenida se va reduciendo y aumenta la de agua. En este momento final, Jesús debe bajar la temperatura apagando el fuego del horno. En la olla del alambique ha quedado la pez pura. Con los cazos y a través de un tubo la trasvasan en caliente a una vagoneta. Aquí, vamos al lado. Todo este proceso deben hacerlo con mucha rapidez, pues con el frío la pez se solidifica en muy poco tiempo. De la vagoneta, la pez se pasa a unos recipientes de cartón donde se solidificará, adquiriendo la consistencia propia del producto. Los usos de la pez han sido muchos y variados. Grandes proyectos como la fabricación de alquitranes vegetales para las carreteras o el calafateado de barcos requerían de este producto. Pero la pez también se ha utilizado para pequeños detalles de la vida rural, como era la cura y el marcado del ganado lanar o la impermeabilización de las botas de vino. La pez se ha sustituido hoy por otros productos sucedáneos que se obtienen de los derivados del petróleo. Pero Priscilo, aferrándose a su historia, sigue fabricando día a día ese producto higiénico, impermeabilizante y natural
con las mismas técnicas que aprendió de su padre y de su abuelo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.